Hola, buenos días. En nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez les damos la bienvenida a esta webinar, oportunidad en la cual estaremos lanzando Board, presentando ante todos ustedes Board, nuestro centro de gobierno corporativo. Una instancia que ha sido creada para reunir a la comunidad interesada en estos temas y también convertirse en un referente en temas de discusión y buenas prácticas ASG, no solo en Chile, sino también en la región latinoamericana. Mientras se van sumando los participantes que ya se van uniendo, quiero presentarles a Horacio Redondo, que nos acompaña aquí hoy. Él es vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y va a guiar el evento de hoy. Así que, Horacio, te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Carolina. Bien, bienvenidos a todos y todas. Gracias por tomarse este tiempo. La verdad que estamos todos, y recién conversábamos junto con los otros panelistas, que teníamos una audiencia bien internacional, así que también muchas gracias a quienes se conectan de otras partes de Latinoamérica. La idea para hoy, como les decía Carolina, es un poco contarles en qué está la Escuela de Negocios con respecto a este tema y hacer algunos anuncios que para nosotros como Escuela de Negocios son realmente importantes porque se alinean fuertemente con lo que es la estrategia que estamos desplegando junto con nuestro decano Ralph Boschek y todo el equipo de la Escuela de Negocios. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas y esperamos que esta hora y media de mirada y discusión sobre lo que significa hoy la cultura ASG, en particular en los directorios de Chile, pero sí con una mirada latinoamericana, sea de valor para todos ustedes. Déjenme comenzar muy rápidamente contándoles qué está pasando en la Escuela de Negocios. La verdad que estamos en un momento en la escuela muy vibrante, todos creo que estamos muy motivados y contentos con lo que está pasando. Nosotros hoy como escuela queremos ser una referencia para liderar negocios en Latinoamérica. Conversamos con Carolina que cuando mirábamos quiénes están hoy en nuestra sala, eso lo vemos que se cumple. Y básicamente esto tiene como tres grandes pilares. El primero y más importante es que como escuela de negocios, parte de la Universidad Adolfo Ibáñez, nosotros queremos ser un recurso para desarrollar la región. Vemos en Latinoamérica mucho potencial y sin embargo, claramente necesitamos hacer cosas distintas y cosas nuevas. Así que nosotros desde la academia queremos aportar a eso. También queremos ser un nexo entre lo que es la academia y la práctica, o sea, queremos ofrecer aprendizaje, pero no de cualquier tipo, sino un aprendizaje sumamente aterrizado. De hecho, van a ver que hoy vamos a estar presentando investigación académica, pero con una conexión fuerte a la aplicabilidad. Por lo tanto, eso también es algo que nos motiva y nos llena de orgullo poder lograrlo. Se dice fácil, no es tan sencillo. Y por último, que nuevamente se conecta muchísimo con lo que vamos a estar viendo hoy, queremos repensar el liderazgo de nuestra región. Queremos un liderazgo empresarial que obviamente sea bien formado, queremos que obviamente tenga herramientas de gestión, pero que sobre todo sea capaz de liderar desde el autoconocimiento y el juicio moral. Por lo tanto, eso es lo que hoy estamos haciendo y en esa lógica, hoy le presentamos una nueva forma de conectarnos con el medio, ¿sí? Board ha sido el primero en lograr esto, pero hoy la Escuela de Negocios se quiere conectar con el medio a través del Center for Latin American Business, ¿sí? un think tank con mirada en los principales sectores de la economía latinoamericana, un think tank que sea capaz de traer a la mesa tendencias, tecnología, desafíos estratégicos y que se cruce, ¿sí? con 4 grandes pilares, algunos de los cuales ya estaban desarrollándose en la Escuela de Negocios y otros que queremos
potenciar, que tienen que ver con lo que es hoy la nueva realidad de nuestros clientes a través del Centro de Experiencia y Servicios, lo que es también un sello nuestro como el Centro de Innovación, Emprendimiento y Ventures, el que presentamos hoy, que es el Centro de Gobierno Corporativo, Board, y por último, un Centro de Negocio, Sociedad y Sostenibilidad. Esperamos que esta forma de conectarnos con el medio, con ustedes, sea una forma de poder articular todo el conocimiento que somos capaces de generar con Carolina. Carolina es nuestra responsable de comunicaciones, a veces conversamos que no nos da el tiempo para contarles o para contarle a la industria todo lo que hacemos, de tanto contenido que generamos. Pero a veces es difícil estructurarlo, entonces a veces tener una mirada como la que estamos tratando de implementar nos parece que va a potenciar muchísimo la forma en que nosotros les hacemos llegar el conocimiento que generamos a través de buenas prácticas, a través de tendencias, y esperamos que esto sea una nueva forma y una forma más efectiva y eficiente de llegar a ustedes. Así que les pedimos que se mantengan muy atentos a nuevos lanzamientos que vamos a estar haciendo durante los próximos meses. Y en ese contexto, Board, ¿sí? ¿Y por qué Board? ¿Por qué hoy pensar en un centro de gobierno corporativo? Porque de verdad creemos que nuevos modelos de negocios sustentables en su base requieren de una nueva gobernanza, con ciertos paradigmas, con ciertas formas de pensar, que son las que van a estar conversando hoy todos nuestros académicos y panelistas, que conecten esta gobernabilidad de las organizaciones con los grandes desafíos que tenemos como sociedad, ¿no? Queremos ser pioneros en empujar los principios ASG en Chile y queremos serlo también en Latinoamérica. Así que ahí Board tiene como misión, y ahí a través de, más adelante, muchos de los que están en la sala lo conocen, pero a través de Germán, que será el director de este centro, y todos los académicos que participan en el mismo, como Jaime y como Alejandro, que van a estar presentando hoy, tienen un pequeño gran desafío en hacer esto, ¿sí? Y en esta lógica de Board, y con esto ya de verdad termino, creemos que logramos de cierta forma capitalizar un gran desafío que está en nuestro ADN y que nos deja Adolfo Ibáñez Bogiano, que es en quien nuestra universidad se inspira, ¿no? Y Adolfo Ibáñez hace muchísimos años, y fíjense, o sea, que es algo que hoy sigue tan vigente como cuando lo dijo él. Decía que las escuelas económicas existentes en su época eran buenas para enseñar modelos de administración, conocimiento técnico, pero no se preocupaban de formar a la elite de directivos que iban de cierta forma, a llevar a Chile en ese momento a otro estadio. ¿Y qué pretendía de estos líderes? Pretendía que fueran capaces de no solo enfocarse en el negocio, sino tener una visión mucho más amplia, ¿sí? Y de cierta forma como desdeñar lo secundario y realmente enfocarse en lo importante, que es el desarrollo de nuestros países. Y con eso creemos que la alianza que hoy estamos también anunciando, esta alianza donde la Escuela de Negocios, a través de Board, junto con Vigeo, EIRIS y Gobernar, se unen, ¿sí? en este acuerdo de investigación académica y aplicada, para que nosotros desde la academia, nuestros investigadores, accedamos, ¿sí? a las bases de datos que construye Vigeo, y desde ahí podamos articular investigación para la región. Eso nos parece un valor enorme, eso nos parece que va a ser algo que nos va a permitir de verdad darnos un salto, nos va a permitir a ustedes traerle conocimiento nuevo, nos va a permitir estructurar nuevos programas de formación, y de verdad estamos muy contentos y agradecemos a Vigeo y a Bernard el haber estado dispuestos a sumar fuerzas para instaurar estas nuevas formas de hacer
o de pensar el gobierno corporativo, ¿sí? Eso eran mis pequeños minutos de reflexión para anunciarles todas las cosas que están pasando en la escuela, agradecer nuevamente a Vigeo, a Gobernar, agradecer a Germán, todo el empuje que le ha puesto a esta iniciativa y agradecer también a nuestros profesores, y ahí sí le pido en primer lugar a Alejandro Montesinos, quien será el primero de nuestros académicos en presentar. Alejandro es profesor de la Escuela de Negocios, experto en temas de gobierno corporativo, y Alejandro nos va a estar presentando en un primer momento la metodología y hallazgos que hemos utilizado en esta investigación que estamos haciendo en este momento junto a en esta nueva alianza, para después darle paso a Caroline y por último cerrar con un panel de discusión, ¿sí? Así que Alejandro, por favor, si podés presentar, es todo tuyo la audiencia. Muchas gracias, Horacio. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos junto con Jaime Lavín, mi coautor en este paper, muy contentos de poder presentar los resultados de esta investigación en el contexto que acaba de precisar Horacio, ¿ya? Con Jaime empezamos a trabajar hace ya bastante tiempo en estudiar y entender cómo los directorios abordan ciertas decisiones estratégicas, y estábamos particularmente interesados en entender cómo las dinámicas internas de los directorios desembocaban en esas decisiones, como por ejemplo reportar el desempeño ASG de la empresa que ese directorio dirige. En ese contexto, nosotros empezamos a trabajar en un estudio que terminó siendo publicado a principios de este año, denominado ESG Reporting and Periodical Analysis of the Influence of Port Heterogeneity from an Emerging Market, ¿ya? En este paper lo que hacemos con Jaime es profundizar en cómo las diferencias, la heterogeneidad presente en los directorios influye en la decisión de reporte ASG. Para poder abordar esta pregunta, primero quiero darles y recordar, comentar un poco, y esto va a servir como elemento de la discusión y conversación posterior. Queríamos plantear un poco el contexto en el cual la decisión de reporte ASG se da hoy día en el contexto latinoamericano y chileno en particular. Primero que todo, la irrupción de la inversión responsable ha generado una creciente demanda por transparencia, responsabilidad y disciplina en términos de el tipo de reporte e información que las empresas van compartiendo con el mercado. Esto ha generado impacto, por supuesto, en la toma de decisiones a nivel de negocio. En particular, se ha vuelto a poner un mayor énfasis en que a las empresas les vaya bien haciendo, entre comillas, el bien. Y eso como lema ha cobrado cada vez más fuerza. Por otra parte, la inversión responsable también ha renovado, eventualmente reactivado y dinamizado la agenda que los gobiernos, las instituciones reguladoras y los inversionistas tienen hoy día, lo que ha derivado en algunas regulaciones nuevas que tienen que ver con la entrega de información al mercado, las formas de supervisar que tienen esas instituciones reguladoras, y no solamente esas instituciones reguladoras, sino que también otras instituciones como por ejemplo las bolsas de valores. Un tercer margen en el cual la inversión responsable ha generado un impacto tiene que ver con las prácticas de gestión, ¿ya? Prácticas de gestión que realizan emisores, intermediarios financieros, inversionistas profesionales en general. Todas estas
ola de cambio, toda esta ola de renovación, ha sido de alguna manera liderada por fundamentalmente países y economías desarrolladas. El avance de la adopción de estas prácticas ha sido primero liderada por países desarrollados en Europa, y la velocidad de esa adopción no ha sido homogénea a lo largo o a lo ancho del mundo. Es por eso que con Jaime quisimos estudiar la pregunta que les comentaba hace un rato en el contexto latinoamericano, en el contexto chileno, dadas las diversas diferencias que existen en nuestro contexto respecto de el contexto europeo, por ejemplo. Bien. El principal aporte de esta investigación primero tiene que ver con la pregunta de investigación en sí en el contexto latinoamericano. La pregunta de investigación formalmente planteada es cómo la dinámica al interior de los directorios y la dinámica entre los intereses de grupos controladores, inversionistas e institucionales ha influido en la divulgación del desempeño ASG en el contexto de un mercado emergente. En este contexto es importante plantear que este es un fenómeno nuevo en la economía chilena, es un fenómeno nuevo en la economía latinoamericana, y por lo tanto lo que nosotros vamos a presentar a continuación representa, si ustedes quieren, las primeras etapas en este proceso de adopción. Por lo tanto, los resultados que vamos a presentar tienen que ser interpretados y entendidos en ese concepto, el concepto de un primer momento en un proceso de, si ustedes quieren, adopción tecnológica. Las principales contribuciones de este estudio al alero de esta pregunta de investigación probablemente parten en haber planteado una cierta caracterización del proceso de adopción, una caracterización sistemática del proceso de adopción de reportes ASG en una economía emergente. Segundo, nosotros estamos profundizando en un tema que ya tiene más historia, que es el que les mencionaba hace un rato, en torno a cómo la dinámica dentro de los directorios, generada por algún margen de heterogeneidad dentro de esos organismos de decisión, desembocan en decisiones estratégicas. En el contexto de este paper, en particular, la adopción de criterios y la difusión de performance ASG. Y un tercer margen de contribución tiene que ver con la descripción de cómo la conectividad entre las empresas, definida a través del interlocking, es decir, definida a través del hecho de que distintas empresas pueden compartir directores. Un mismo director se puede sentar en dos directorios diferentes donde no necesariamente una empresa es filial de la otra, como ese margen de conectividad, como esa carretera de información a través de la cual fluyen experiencias, conocimiento, etcétera, influye en la decisión de reporte ASG. Desde el punto de vista, si ustedes quieren, de buenas prácticas, incluso eventualmente de política pública, una cuarta contribución de este estudio tiene que ver con relevar el tema de difundir o no difundir, en qué medida difundir, qué difundir en torno al desempeño ASG. El motivo por el cual con Jaime nos concentramos y tomamos la decisión de entender cómo la conectividad de las empresas influía en esta decisión, responde a lo siguiente. Los mercados emergentes, como ustedes saben, tienen una serie de peculiaridades que hacen que la conversación, las carreteras de información entre empresas, las miradas, las actitudes que las empresas tienen dentro del mercado se puedan difundir, ¿ya? De una manera relativamente más fácil comparado a otras economías, ¿ya?
los mercados emergentes, en América Latina en particular y en Chile específicamente, hay una serie de elementos que generan y han generado en la historia de nuestros mercados ciertas tensiones entre los accionistas mayoritarios, los grupos controladores y eventualmente accionistas minoritarios. Comparado con países desarrollados, países emergentes como Chile, en general muestran un enforcement de los marcos legales relativamente débil al enforcement que se observa en países europeos. Existe un cierto nivel de atraso respecto del nivel de protección legal. Por supuesto que hay una heterogeneidad en todos estos márgenes dentro de Latinoamérica, pero son características que saltan comparando estos márgenes respecto a Europa. Tenemos definitivamente un menor nivel de desarrollo financiero. Nuestros mercados son en general menos líquidos que los mercados de los países desarrollados. Y por último, observamos una alta concentración de la propiedad a nivel de las empresas. En Chile en particular, todo lo anterior se ha observado en concomitancia con la existencia de una alta intensidad de interlocking. El fenómeno de compartir directores entre empresas es un fenómeno muy presente en nuestro mercado. Y en ese contexto, la concentración de la propiedad hace que esa intensidad del interlocking eventualmente a uno le permita poder entender un poco mejor cuáles son las actitudes iniciales de, por ejemplo, los grupos controladores respecto del tema del reporte ASG. En este paper, nosotros básicamente estudiamos dos hipótesis. Por una parte, nosotros testeamos si es que la intensidad del interlocking, si es que la exposición de una empresa a otras empresas, ¿ya?, está negativamente correlacionada con la decisión de reporte ASG, hipótesis 1. Y una segunda hipótesis tiene que ver con el rol de los inversionistas institucionales, ¿ya? La segunda hipótesis postula que una mayor participación de inversionistas institucionales está positivamente correlacionada con la decisión de reporte ASG. Los datos que nosotros utilizamos para estudiar estas hipótesis son datos anuales que van del periodo de 2015 a 2017. Como les digo, si ustedes quieren, los primeros momentos de esta irrupción del interés de las empresas en Chile por adoptar eventualmente reportes ASG. Y esta muestra que nosotros ocupamos corresponde básicamente a empresas que pertenecen o pertenecieron al ICPA, ¿ya? Esta muestra tiene la peculiaridad de estar libre de sesgo de supervivencia, porque nosotros consideramos cualquier empresa que haya estado en el ICPA en esa ventana de tiempo. Entonces, si salió del ICPA, nosotros la mantenemos en la muestra. Además, esta muestra es altamente representativa porque abarca prácticamente el 90% de la capitalización bursátil que tenemos en el mercado chileno. Complementamos, digamos, la información que le estaba comentando, construyendo variables financieras a partir de información que viene de la Bolsa de Santiago y de Bloomberg, además de datos públicos provistos por la Comisión de Mercado Financiero. Siendo una presentación académica y siendo economista, es relativamente imposible no poner algún modelo econométrico en la presentación, y por supuesto, por un tema de rigor, es bueno hacerlo. Nosotros lo que hacemos es estudiar la decisión de reporte ASG, está capturado en esta variable,
es una variable dicotómica que me está indicando si es que la empresa I tiene reporte ASG en el momento T. Decimos que esa decisión de haber reportado desempeño ASG responde a una serie de variables, dentro de las cuales nuestras variables de interés son IL, la intensidad del interlocking, y la participación de institucionales en la propiedad de la empresa, que está capturada por esta variable inst. Las demás variables que ustedes aprecian en este modelo son variables de control que se consideran basados en la investigación, en la poca investigación previa que hay sobre este tema en el contexto latinoamericano. Esas variables vienen de estudios que han mirado el efecto de la influencia de los stakeholders sobre la decisión de reporte ASG, y nosotros consideramos dos controles adicionales que tienen que ver con la industria en la cual participa la empresa y el año, ¿ya? Dicho eso, aquí les muestro el conjunto de variables que nosotros consideramos en el estudio y algunas estadísticas descriptivas, ¿ya? Para ir ya acercándonos a la parte más importante, esta parte de la presentación, les comento los resultados principales, ¿ya? Considerando todas esas variables de control que les mencionaba, nosotros encontramos que la evidencia no refuta la existencia de esta correlación negativa entre la intensidad del interlocking y la decisión de reporte ASG, ¿ya? Esa correlación negativa nosotros además encontramos que es robusta, ¿ya? La conjetura que nosotros hacemos para interpretar ese resultado es que en este momento inicial existe una actitud no favorable de los accionistas mayoritarios respecto de los reportes ASG, ¿ya? El segundo resultado principal tiene que ver con la segunda hipótesis, en donde nosotros encontramos una correlación positiva, pero débil, entre la participación de inversionistas institucionales y la probabilidad de reporte ASG, ¿ya? La conjetura que nosotros hacemos para interpretar esta hipótesis es que los inversionistas institucionales tienen inicialmente los inversionistas institucionales, bien digo, tienen una actitud débilmente favorable frente al reporte ASG. Interpretamos esa actitud débilmente favorable como, como la existencia de algunos actores, algunos inversionistas institucionales que no tienen una posición fuerte, no tienen una posición completamente decidida en ese momento inicial. Quiero omitir, aspectos más técnicos de la presentación relativos a cuáles son las variables de control que representan la influencia de los stakeholders de manera más importante. Probablemente en la discusión Jaime va a poder profundizar un poco más en cómo nosotros entendimos el interlocking y ese tipo de interacciones. Quiero dejarlo con algunos insights que aprendemos y que consideramos después de estudiar estos resultados. Primero, nosotros vemos que hay un espacio importante para que los inversionistas institucionales tomen un rol más activo en la adopción de reportes ASG en el contexto de las empresas latinoamericanas y particularmente en el contexto de las empresas chilenas, ¿ya? En el contexto de la inversión responsable, eso hace que nuestro estudio destaque la importancia de promover la divulgación del desempeño ASG, por una parte, y por otra parte, sugiere que hay espacios que probablemente los van a discutir en un par de segundos más, hay espacios para complementar la regulación actualmente existente en torno al reporte
y a la divulgación de información de desempeño ASG en el contexto de nuestros mercados. ¿Bien? Con eso voy terminando para no pasarme del tiempo. La idea de esta parte de la presentación era un poco motivar la muy interesante discusión que sin duda van a tener los panelistas posteriormente. ¿Bien? Muchas gracias. Así que, Horacio, te paso. Muchas gracias, Ale. Varias conclusiones interesantes ahí para que después el panel discuta. Me imagino que Germán está tomando nota muy atentamente. Caroline Bertod ahora nos va a compartir los hallazgos y cómo Governart ha tomado esto que nos presentaba Alejandro recién y lo transformaba también en una mirada hacia el mercado. Caroline, todo tuyo. Alejandro, si te pido, podés dejar de compartir, así Caroline puede comenzar a compartir. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Muy interesante presentación ahora de Alejandro y me voy a colgar directamente de dos de sus conclusiones para empezar con mi presentación, en el cual significaba la importancia de la divulgación del desempeño ASG por parte de las empresas, que es algo del cual vamos a hablar en esta presentación, y la necesidad de que la regulación se intrometa en empujar la divulgación de criterios y aspectos ASG por parte de las empresas para que estos estén tomados en cuenta por parte de los inversionistas. Lo que vamos a ver ahora en esta presentación, les voy a contar a continuación. Esta presentación ha sido preparada en base a la investigación presentada anteriormente, que ha sido ahora presentada por Alejandro Montesino y que ha sido preparada por Alejandro y Jaime. Y el equipo que ha sido a cargo de la investigación aplicada, que deriva de la investigación académica, somos Diana Rubinstein, que es directora comercial de Governart, que participará del panel de conversación, Germán Eufeman, que es director del Centro de Gobierno Corporativo de la UAI, tal como lo mencionó antes Horacio, y Caroline Bertod, yo misma. Vamos a ver un poco, vamos a intentar tener luces de los hallazgos y las conclusiones que nos ha presentado Alejandro anteriormente y ver cuáles eran el escenario de la situación, de lo que pasaba al momento de las conclusiones, al momento del estudio, es decir, entre los años 2015 a 2017, cómo estábamos en casa en este momento. Luego vamos a ver un poco qué ha pasado desde el final de la fecha de este estudio, de 2017 a la fecha, y nos centraremos para abrir un poco el debate en cuanto a los desafíos y la visión a futuro, especialmente de la divulgación de la información ESG, y seguiremos luego con Germán con el panel de conversación. Por lo que aquí vamos a ver varias de las hipótesis, ver un poco el escenario de cómo estábamos a la fecha del estudio. Rápidamente vamos a ver un poco cuál era la composición de los directorios a esta época, el estado de la inversión responsable en esta misma época y cuál era el estado de carencia, de falta de divulgación y también lo veremos de gestión de criterios ESG. Aquí, en este mapa, que no hace falta que se acerquen mucho, lo recibirán y no creo que verían mucho, pero queremos darles un poco una ilustración del interlocking, de lo que nos presentaba Alejandro en su presentación, de las relaciones que existen entre las 50 mayores empresas de Chile a través de los directores y cómo comparten estos directores. Y está claro que más directores se compartan, más es posible que las empresas no tengan una visión heterogénea, sino muy homogénea, muy similar de una empresa a la otra. Y eso hace que el avance de la divulgación de criterios ASG sea más lento.
pequeña paréntesis para todos los estudios que no tengo tiempo de presentarles en detalle, en honor al tiempo. Siempre en la presentación que recibirán a continuación está puesta la fuente, por lo que podrán ir a ver un poco más de antecedentes. Aquí, tal y como les decía, estamos hablando de la diversidad de los directorios a la época del estudio, entre 2015 y 2017. Esto es un estudio del año 2018 respecto de las cifras del año anterior, de finales del 2017. Respecto de la composición de los directorios en las empresas de Chile, de las empresas ICPA, estas mismas empresas que fueron objeto del estudio del cual hablaba Alejandro. ¿Por qué nos importa la diversidad dentro de los directorios? Pensemos que cuando los directorios estén compuestos por el mismo tipo de perfiles de participantes en estos directorios, de personas que vienen de una formación académica muy similar, en la cual la sostenibilidad estaba mucho más cercana al greenwashing, a la filantropía, a la responsabilidad social corporativa, es muy poco probable que los factores ASG estén tomados en cuenta porque no se han visto como algo estratégico que está esperando el inversionista y el mercado, sino algo puramente táctico y reputacional. Esto es un poco la razón del por qué nos interesa esta composición de los directorios a esta época, y vemos que realmente en la izquierda vemos que por edad hay casi un 50% de las personas que tienen más de 61 años en los directorios en la época del estudio. Y a la derecha vemos que es la antigüedad de los participantes de los diferentes directorios. Y vemos que el 40% está desde hace más de 6 años en este lugar. Y un 62% está desde hace más de 3 años. Un directorio que va cambiando, en el cual hay rotación, permite que haya una diversidad de visión y que se pueda abrir realmente a lo que se está haciendo y a las nuevas tendencias. Aquí lo que queremos ver un poco es cómo estaba la inversión responsable a la época del estudio. Lo que nos importa es ver que realmente estábamos en los primeros pasos de la inversión responsable, considerando que la inversión responsable es cómo se toman en cuenta los factores ESG en los procesos de análisis y de las decisiones de inversión, entendiendo que esto afecta directamente a los portfolios, tanto de forma positiva como negativa. Y aquí, en estas épocas, en estos 3 años, estamos en los principios de este movimiento, con algunos hitos. Vemos que sí, que hay mucha voluntad de fuertes avances por parte del mercado, pero con unos lineamientos que son más bien de base. Lo que podemos destacar en 2016, la implementación de la norma de carácter general de la 385, que ha sido lanzado por la Superintendencia de Seguros y Valores, que actualmente es la Comisión del Mercado Financieros. Y esta norma, que ha sido realmente un hito bien importante, tiene que ver especialmente con las prácticas de gobierno corporativo. Aquí lo que queremos ver es, este es un estudio que es de La Voz del Mercado, que es una medición, es una encuesta hecha a los diferentes expertos y profesionales sobre la calidad y las prácticas de gobierno corporativo en las empresas chilenas. Es un estudio realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Esto es La Voz del Mercado del año 2018 respecto del año anterior. Lo que podemos ver en estos gráficos es que tanto los profesionales locales, que es el gráfico del medio, como los extranjeros, ven que realmente hay brechas respecto de la gestión que se está haciendo de los factores ASG por parte de las empresas en Chile. Como podemos ver, en deficiente es en rojo, amarillo, naranja, regular.
un verde buena y un verde más oscuro muy buena. Aquí vemos que realmente un 70% de las organizaciones, de los profesionales, lo vemos en la derecha, ves que realmente hay una gestión insuficiente de los factores ESG en las empresas de Chile. El otro punto que es interesante de ver es la diferencia que hay en los resultados entre los profesionales extranjeros en el gráfico de la derecha y los locales en el gráfico central. Vemos que los extranjeros son más exigentes y ven que realmente hay mucho más brecha en cuanto a esta gestión de los factores ESG. Aquí lo que vamos a ver es qué ha pasado desde la fecha del estudio, desde 2017 hasta la fecha. Vemos que aquí hay una aceleración, hay una movilización de recursos para impulsar la inversión responsable, la incorporación de los criterios ESG por parte de las empresas y la incorporación de estos mismos criterios por parte de los inversionistas. Aquí tenemos el primer inversionista del PRI como inversionista, que ha sido un gran hito porque ha hecho que todos sus pares empezaron a moverse y a también hacerse signatario de los principios de inversión responsable. Hay una movilización cada vez mayor de la Bolsa de Comercio de Santiago con varias actividades como el Ring the Bell for Responsible Investment y de otros actores como por ejemplo el Ministerio de Hacienda desde el Estado, ACAFI con la publicación de una guía de inversión de impacto en Chile. Se habló de realizar la COP, que al final no se pudo hacer, y realmente también vemos un gran impulso gracias, si se puede decir así, al estallido social a finales de octubre de 2019 en Chile y varios movimientos también en la región, y a la pandemia ligado con la COVID-19, que fueron grandes movilizadores de que se avanzara cada vez más y cada vez más rápido hacia la inversión responsable. Un gran hito también es que la norma de consulta general 385 va a pasar a ser mandatoria y tendrá un foco mucho mayor en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Aquí lo que vemos es que desde en este gráfico a la izquierda 93, pero sobre todo en los últimos años, cada vez más hay más divulgación por parte de las empresas a nivel mundial de su información ESG. En azul más oscuro son las 100 empresas con mayores ingresos de los 52 países que son sujetos de este estudio, que está aquí mencionado aquí abajo, y en azul un poco más claro son las 250 empresas con mayores ingresos a nivel mundial. Vemos que ya casi todas estas empresas, el 96%, ya divulga parte o totalidad de su información ESG. Y esto claramente lo hace porque los inversionistas, porque el mercado lo está pidiendo más. Va también muy ligado con una mayor gestión. Lo que no se gestionaba tampoco se podía divulgar y viceversa, lo que no se mide ni se divulga, tampoco se puede gestionar bien. A la derecha es un foco un poco más local. Vemos que desde el año 2017 a 2020 hubo un aumento en la región LATAM de un 6% de esta divulgación por parte de las empresas de la información ESG. Aquí voy a pasar rápidamente, pero lo que queremos mostrar en esta lámina y en la otra es que cada vez más, tanto empresas en esta lámina como inversionistas en la siguiente, adaptan cada vez más su forma de hacer, su gestión, su estrategia a la sostenibilidad y a la adopción de estos criterios ESG. A la izquierda vemos cómo las empresas han ido adoptando más las prácticas mencionadas en la norma de carácter general de la 385 que les mencionaba anteriormente. En naranja es la línea de cumplimiento de estas prácticas por parte de las AFPs y en azul
el cumplimiento promedio de todas las empresas. Lo positivo es que las AFPs tienen un desempeño aún mejor que el promedio de las empresas, y esto es una muy buena señal para el mercado. En el centro vemos el número de las empresas en el Dow Jones Sustainability Index de Mila. En rojo, las de las empresas chilenas, con un 53% de aumento del número de empresas, un 48% en la región. Eso significa que cada vez más el umbral de cómo lo están haciendo las empresas es más alto, lo que es muy positivo. A la derecha, el desempeño de las empresas a las 20 del 2018 a la fecha. Y vemos también que entre un 11 y un 17%, pasando desde el promedio, mínimo, máximo, las empresas lo hacen cada vez mejor. Y aquí estamos hablando cada vez más también de la región. Voy rápidamente, Horacio. En cuanto a los inversionistas, a la izquierda ven que cada vez más hay más signatarios de PRI, de los principios de inversión responsable. En Chile ha subido un 1.200%, lo que es increíble desde el año 2017 a 2021. Que es, por ahora, en 2021 no hubo ningún signatario nuevo, por lo que vemos que la inversión responsable sigue con un fuerte empuje. Y a la derecha no es solo que haya cada vez más inversionistas responsables, pero además son cada vez mejores, con prácticas que van mejorando de año en año, con un 28% de promedio entre 2019 y 2020, según la categoría de inversión responsable de a las 20. Perdón. Rápidamente. Para los inversionistas y para las empresas es cada vez más relevante esta información ESG. A la izquierda vemos cómo los inversionistas evalúan la información extrafinanciera en los procesos de análisis y de inversión dentro de la organización. Y lo que es bien relevante es que cada vez más se analiza de una forma más sistemática, en base a una buena metodología, esta información ESG. Ha subido un 40% este análisis de forma más sistemática entre el año 2018 y 2020. Las empresas, los inversionistas cada vez más no es solo que escucha esta información ESG, pero realmente lo toma en consideración dentro de sus procesos de análisis y de decisión. Y a la derecha vemos que las empresas cada vez más toman más en cuenta los temas ESG en la agenda de las reuniones de los directorios. Ya se tomaba en cuenta antes de la pandemia, pero desde la pandemia un 7% más de empresas consideran estos temas dentro de las reuniones del directorio y consideran también un 12% más que lo harán a partir del año 2021, por lo que vemos que esto sigue con un gran avance. Terminaré con los temas que se van a tratar seguramente en el panel de conversación a continuación, que es un poco cuáles son los desafíos a futuro. Creemos que realmente hay avances en diversidad en los directorios, pero tendría que haber más, además, más allá del puro género, pero también a nivel de edad, de etnia, de religión, etc. Porque esto seguramente podría permitir avanzar hacia una mayor divulgación ASG. Que haya cada vez mayores estándares de transparencia y de divulgación de la información ESG. Quizá que Fanny Tora nos podrá decir un poco más, siendo de una agencia de calificación de riesgos extrafinancieros, hacia dónde vamos con estándares que serán o regulatorios o de mejores prácticas. Si habrá cada vez más certificación, peticiones de certificación de estos criterios ASG por parte de los inversionistas institucionales. Vemos que hay cada vez más signatarios de PRI, pero es importante y vemos que cada vez más su desempeño va mejorando y es muy importante. En el futuro, y lo estamos viendo cada vez más hoy en día, hay un engagement que se está llevando a cabo entre inversionistas y emisores sobre la gestión y la divulgación de los temas ESG. Y para terminar con el tema bien presente,
¿qué es lo que se va a jugar con el post-COVID a nivel social y a nivel verde? ¿Cuáles van a ser estos drivers de esta reactivación? O sea que la pregunta ahora para el panel que viene a continuación es cómo estamos hoy en casa en cuanto a los directorios de Chile y cuáles son las fortalezas de los directorios de Chile y en qué tendrían que seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline. Le dejaste todo hecho el trabajo a Germán, que ahora empiezas, ya le dejaste todas las preguntas, todo. Bueno, muchas gracias, muy interesante. La verdad que también creo que está bueno ver que las cosas van cambiando, ¿no? Y que estos temas se van incorporando en la agenda del directorio. Es muy, muy interesante. Bueno, ahora viene como el momento donde vamos a tratar de hacer un debrief de todo lo que ha pasado. Ahí tenemos a Germán Hoeffmann. Germán es director de nuestro Centro de Gobierno Corporativo, profesor de la Escuela de Negocios y será él quien presente a sus panelistas. Así que Germán, te dejo el panel todo para vos. Gracias. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias también a Alejandro Montesinos y Caroline Bertot por sus presentaciones que nos van a permitir, ¿no es cierto?, levantar esta conversación. Invito a nuestros panelistas a que prendan sus cámaras. Tenemos invitados de lujo hoy día. Primer panelista, Sergio Aratangui, jefe de división financiera de la Superintendencia de Pensiones de Chile. Bienvenido, Sergio. Patricio Valenzuela, intendente de regulación de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. Bienvenido también, Patricio. Jaime Lavín, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Negocios, y coautor del estudio académico que presentó Alejandro. Bienvenido también, Jaime. Fanny Tora, Head of Latin American Markets de BE, Vigeo Iris, agencia de ratings ASG. Bienvenida, Fanny. Y Diana Rubinstein, directora comercial de Gobernar y miembro de la mesa de signatarios de PRI en Chile. Les doy la más cordial bienvenida. Espero que tengamos una buena conversación. Doy dos muy breves anuncios a nuestros auditores. El primero es que, como nos atrasamos un poquito en las presentaciones, nos vamos a extender 10 minutos para que lo tengan considerado. Y lo segundo, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de este webinar. Y la idea es que dentro de la conversación abordemos algunas de sus preguntas, pero vamos a generar nosotros un documento a propósito de esta actividad en la que vamos a explícitamente tomar sus preguntas y cada uno de los especialistas, de acuerdo a la relevancia de la pregunta, va a dar una respuesta. Y este documento luego se los vamos a compartir. Van a tener este documento a disposición de ustedes. Bueno, quisiera comenzar esta ronda de preguntas con quizás el que dentro de ustedes, panelistas, está en una posición más de mirando el ecosistema como un todo, que es Fanny Tora. ¿En qué sentido? Fanny trabaja y dirige en la región una agencia que le pone calificaciones a los emisores en sus desempeños, en sus prácticas ASG, e interactúa con inversionistas para ver cómo estos inversionistas incorporan en sus procesos de inversión estas materias de sostenibilidad. Entonces, Fanny, mi primera pregunta es, ¿cómo ves que hoy día el mercado está adoptando, está percibiendo estas materias ASG y en particular, cuáles son las dinámicas de la industria y cómo ves el rol de los directorios en promover esta visión y esta cultura ASG? Gracias, Germán. Buenos días a todos y todas. Bueno, antes de abordar tu pregunta, quizás, ya que se anunció anteriormente el acuerdo entre el Centro de Investigación de la Adolfo Ibáñez, Gobernar y Vigeo Eiris, quería comentar que es un gran hito que se empiece a hacer investigación académica en Latinoamérica y desde Chile con Data ASG. Vemos que hay muchísimos estudios en Europa, en Estados Unidos, y realmente nos faltan estudios en la región, así que muy orgullosa de contribuir con la Adolfo Ibáñez a que eso empiece a pasar y que podamos apoyar acá con, como dices tú, la evaluación ASG que nosotros realizamos sobre las empresas de la región. Respecto a las tendencias,
un poco confirmar lo que comentó Caroline quizás en su presentación, que cada vez más las empresas de la región y de Chile comunican sobre temas ASG. Nosotros llevamos acá desde el 2014 evaluando empresas chilenas y de la región y hemos visto un interés creciente realmente de las empresas por comunicar más, comunicar mejor y comunicar más hacia el público inversionistas. Cambió un poco el foco del público. Antes comunicaban quizás pensando en reputación, comunidad, empleados. Ahora quieren llegar al público inversionistas con información ASG relevante. Entonces es un hito positivo relevante. Y otro factor quizás que es de cada vez más interés para los directorios es que están apareciendo herramientas financieras nuevas, como son préstamos vinculados a sostenibilidad o bonos vinculados a sostenibilidad, que permiten finalmente que un buen desempeño en temas ambientales, sociales y de gobernanza genere un beneficio financiero muy concreto. O sea, que la tasa de interés de mi préstamo vaya evolucionando según cómo me está yendo en tema ESG año tras año, es súper concreto, es súper valioso y es el tipo de herramienta que hoy a los directorios y a los CFO y gerentes generales claramente les genera, sí, atractivo, o sea, lo ven como muy atractivo. Muchas gracias, Fanny, por tu respuesta y por comentarnos. Las dinámicas del concepto ESG, estos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, definitivamente tienen que ser acompañadas en algún punto por la regulación. Y aquí tenemos en el fondo a dos representantes por el lado de los institucionales y también por el lado del mercado. Y quisiera partir con una pregunta dirigida a Patricio Valenzuela, que se refiere a lo siguiente. Nosotros hemos vivido y hemos visto cómo se han ido perfeccionando en el mercado nacional chileno las normativas asociadas principalmente a gobierno corporativo, y nos encontramos hoy día con una norma que está en consulta, que es la norma 386, que al parecer abraza, adopta, considera el concepto de gobierno corporativo, pero además pone los temas ambientales y sociales prácticamente al mismo nivel de relevancia de cara a lo que tienen que reportar, a lo que tienen que indicar los emisores. Entonces, quería preguntarte dos cosas, algo bien conceptual y algo bien concreto, que me lo están ahí comentando por el chat. Lo conceptual es, ¿qué dirías tú que hace la diferencia de la norma 386 respecto a las normativas anteriores, en su espíritu, en su filosofía, en lo que implicaría para los emisores? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿tiene fecha más o menos definida de salida esta norma? Me refiero de que sea conocida por el mercado ya la versión oficial. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Germán, por la instancia. Mira, efectivamente, voy a responder lo último. Esta norma está en consulta. Termina el proceso de consulta web para recibir comentarios este viernes, si mal no recuerdo. Pero después se va a abrir un proceso de mesas consultivas, que esperamos que sea un conjunto de conversaciones con distintos interesados en participar del desarrollo de la norma. Durante lo que viene van a ser virtuales y a lo menos vamos a estar un mes en eso, ¿ya? Luego de ello empieza toda la discusión interna, ¿ya? A nivel de las distintas instancias, me refiero de supervisión, de regulación y con el consejo de la comisión, para ya lanzarse con una normativa definitiva, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que para efectos de toda esa discusión es muy probable que tengamos 3 meses. Entonces uno pensaría que hacia más tercer trimestre o cuarto trimestre de este año ya debieran haber noticias. Pero para serte franco, eso depende mucho del proceso consultivo, ¿ya? Porque justamente el mandato que nos dio el Consejo de la Comisión fue que sea un proceso participativo. Porque, como tú bien dices, y ahí entro a la segunda parte, esta normativa, a diferencia de la anterior,
fusiona dos normas, incorporando lo que era gobierno corporativo en lo que era la reportabilidad de temas ambientales y sociales que estábamos avanzando en línea con la primera propuesta que se puso en consulta hacia fines del 2019, si mal no recuerdo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el principal cambio es que se reorganiza la memoria anual, la tradicional memoria que tenían que presentar los emisores de valores una vez al año, se reorganiza tomando como base GRI en cuanto a la estructura y reporte integrado, pero en algunos acápites vinculados con gestión de cambio climático, con entrega de información de cambio climático, tomando los TCFD como referencia, y es lo que tiene que ver más con los ratios para efectos de tratar de cuantificar esto medio cualitativo, como dicen, extrafinanciero, pero hacer la conexión de esto extrafinanciero con la finanza, tomando como base SASB. ¿Ya? Entonces tratamos de tomar varios estándares, reorganizamos la memoria anual, y el foco de la memoria ahora está justamente, digamos, el core de la memoria va a ser lo que es gobierno corporativo y las políticas que se adoptan y metas en materias ambientales y sociales. ¿Ya? Entonces yo diría que ese es como el gran cambio. Eso al menos por mi lado. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Bueno, la otra cara de la moneda, desde las lógicas ASG, está dada por el rol que tienen inversionistas institucionales, ¿no es cierto? Por ahí mencionaba Caroline la relevancia de los signatarios del PRI y este aumento exponencial que hay en Chile, que hay en la región, ¿no es cierto?, de seguir estas formas de analizar e invertir mirando criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y ahí un actor súper relevante son las administradoras de fondos de pensiones, y tenemos aquí a Sergio, que en el fondo está representando a la Superintendencia de Pensiones, que también hace poco tiempo atrás sacó una normativa, que es la norma 276, referida a los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Entonces también ahí, Sergio, quisiera que nos cuentes cuál es el espíritu de esa normativa, qué hay con respecto a lo que había antes, y qué esperan ustedes desde la regulación que ocurra, o qué efecto podría producir esta normativa principalmente en los institucionales llamados administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Gracias, Germán. Buenos días a todos y todas. Para nosotros, desde hace mucho tiempo, los temas relativos a sustentabilidad son muy relevantes. En la Superintendencia de Pensiones hemos detectado que un riesgo financiero, una vez que afecta, ¿cierto?, la capacidad de evaluar el valor de los activos, son todos los que tienen que ver con sustentabilidad y cambio climático. No los consideramos extrafinancieros, y para nosotros es brutalmente relevante que en un inversionista de largo plazo se tome en consideración, al hacer la evaluación del valor de los activos que quieren tener en cartera, estos conceptos. Desde hace mucho en Chile tenemos esta visión. Han habido eventos que afectan el valor de los activos y, por lo tanto, considerando que la ley define que las administradoras de fondos de pensión deben invertir buscando y solo buscando, ¿cierto?, la adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos de pensión, tienen que considerar esos factores en su proceso de evaluación de inversión. Y eso, la norma que mencionaste, lo deja explícito. Es decir, se exige que en la política de inversión de todas las administradoras mencionen que dan importancia al tema, y después en sus procedimientos internos, que no son públicos, porque hay que valorar la capacidad de generar procesos diferentes, nos informan cómo están lidiando con cada uno de estos factores en sus procesos de inversión. Entonces, el espíritu es, primero ese, tienen que reconocer la importancia de estos factores dentro de sus procesos de inversión. Tienen que reconocer que por lo menos lo van a evaluar. Pueden considerar que para determinadas inversiones no son relevantes, para otras sí, que alguno de los factores es más relevante que el otro, etc. La regulación tiene también una característica muy interesante, que es relativamente flexible. No se puede pedir el imposible, y considerando el grado de divulgación que existe hoy en Chile y en el mundo, no se puede exigir, por ejemplo, hoy que hagan un test de estrés
¿cierto? Respecto al valor de las inversiones en el caso que pase algún evento. Pero podemos, por lo menos, evaluar para inversiones específicas cuál es el valor de este riesgo, ¿cierto? Entonces, esta regulación busca, de alguna forma, el reconocimiento y la exigencia de trabajar con esos factores. De esta forma, creemos que aumenta la exigencia de actores muy importantes en ese mercado, lo que debería ser un impulso para que los emisores también empiecen a dar más importancia. De ahí que hay que tener una buena conexión con la regulación, y por eso es importante la norma que están desarrollando en la CMF, para que la información sea de una forma más estandarizada, precisa y relevante para todos los agentes de mercado. Muchas gracias, Sergio, por tu respuesta. La siguiente pregunta, y que creo que está en el ADN de esta actividad y de lo que queremos hablar, ¿no es cierto?, de la cultura y visión ESG en los directorios en Chile, va dirigida a Jaime Lavín, que es académico de la universidad, coautor del estudio junto a Alejandro Montesino. Y déjame ser un poquito aquí, Jaime, abogado del diablo, y corrígeme si me equivoco, pero la estructura de mercado que caracteriza a Chile y yo diría Latinoamérica es la existencia de accionistas controladores, grupos económicos y empresas en estructura de holding. Y una de las cosas que rondaba en el ambiente históricamente es lo siguiente: si es que la matriz tiene directores que tienen ciertas prácticas en general, uno esperaría que esas prácticas actúen en una espiral positivo al ir ellos como directores a sentarse a los directorios de las subsidiarias. Uno esperaría que haya un efecto como de chorreo o de cascada positivo, ¿no es cierto? Unas prácticas que hay en la matriz se llevan por parte de estos directores a las subsidiarias, cuando se sientan en esos otros directorios. Esa era una primera premisa o idea que rondaba en el ambiente, y al parecer el estudio que ustedes hacen con data del 2015 al 2017 identifica que hay una correlación negativa respecto a eso. Si me pudieras comentar este primer punto y cómo lo interpretan ustedes como autores del estudio, de este interlocking, y cuál es la relación de las prácticas ASG en particular. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer estar acá y poder contribuir a este lanzamiento del Centro Board. Y haciéndome cargo de tu pregunta, Germán, a ver, primero, nosotros efectivamente encontramos una relación inversa o negativa entre la intensidad del interlocking y la probabilidad de hacer reporte ASG. Desde ese punto de vista, como tú dices, la particularidad del mercado chileno y latinoamericano, donde hay grupos de controladores, hay esquemas de pirámides de propiedad de empresas, uno podría esperar de que este interlocking esté capturando las preferencias que tienen los accionistas controladores, los dueños de las firmas, respecto a materias estratégicas. Hay que recordar de que el reporte ASG, la adopción de prácticas ASG, es una decisión estratégica, ¿ok? Por lo tanto, lo que nosotros interpretamos es lo siguiente: en el periodo que nosotros estudiamos, que es el 2015 al 2017, independiente que haya directores que pertenecen a la matriz en la subsidiaria o que haya directores independientes, porque es un factor tremendamente importante también que ya me voy a referir, lo que nosotros creemos es que efectivamente el fenómeno ASG en Chile estaba recién comenzando. Y como fenómeno nuevo, no necesariamente formaba parte de los intereses más apremiantes, de las necesidades más urgentes que tenían las empresas en esos años, 2014-2015. Hay que recordar de que para que una firma adopte los criterios ASG y los reporte, eso no es instantáneo, no es subir un switch y bajar un switch. Hay que cambiar procesos productivos, hay que capacitar, hay que tener equipo, y eso toma tiempo y eso implica recursos. Por eso que nosotros encontramos también, y aquí nos amparamos en toda la literatura, que los factores en Latinoamérica, en los emergentes y en los países desarrollados que impulsan a las empresas a hacer reporte ASG son básicamente tres. El primero son las características de la empresa. Y dentro de las características, el tamaño es tremendamente importante. Eso nos dice que de alguna manera hay que tener capacidad financiera para poder adoptar prácticas ASG. Eso pone una restricción importante. Segundo, el nivel de endeudamiento.
de las firmas por la sencilla razón de que afecta tu forma de endeudarte, tu forma de financiar. Una de las grandes restricciones que enfrentan las firmas en los países emergentes es el acceso al financiamiento. Por eso es que se da que hay grupos de control, porque de alguna otra manera el grupo controlador entonces actúa en su unidad de negocio más importante, muchas veces financiando a las filiales o a las subsidiarias. ¿Ok? El otro elemento que influye fuertemente es la estructura de propiedad. Se ha encontrado que en la estructura de propiedad donde conviven minoritarios con mayoritarios, cuando esos minoritarios son inversionistas institucionales, por ejemplo, y parte de esos institucionales son institucionales extranjeros, la probabilidad que una firma adopte ASG y reporte ASG es muchísimo mayor. Y el último elemento, yo diría que el más importante que se ha encontrado en la literatura, es el directorio. La composición del directorio, la diversidad del directorio, el porcentaje de directores independientes que no son ejecutivos de la filial o de la matriz, que no tienen una relación, eso también influye fuertemente en la posibilidad de reportar. Y dentro del directorio, el gobierno corporativo. De hecho, toda la literatura menciona que el primer foco de los institucionales cuando van a hacer una revisión de las firmas para invertir está en su gobierno corporativo. Porque ese gobierno corporativo implica, por ejemplo, normas de auditoría, comités de auditoría, control, y de alguna otra manera eso se traduce en un menor costo capital de las empresas y tiene un beneficio también entonces para los accionistas, los mayoritarios y los minoritarios. Creo que eso cubre más o menos la pregunta que me hacías. Gracias, Jaime. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas y ahí voy a ir a profundizar el rol de los institucionales, los inversionistas institucionales, en la influencia de prácticas ESG en los emisores donde invierten. Entonces, vamos a retomar ese punto. Diana, tú has estado ya casi una década trabajando en las dinámicas ASG en Chile y Latinoamérica, y actualmente tienes, tienes la posibilidad de estar conectada con los signatarios de Chile en el PRI, en los principios de inversión responsable, al coordinar la mesa de signatarios. Entonces, quería preguntarte, para este grupo de inversionistas institucionales que han declarado formalmente que adhieren a esta forma de invertir mirando temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva, lo que tú has levantado, y cuáles son los grandes temas que hoy día un institucional debiese estar mirando o preocupándose hoy en pandemia, año 2021? Gracias, Germán. Súper, estaba justo con ganas de en algún momento explicar algo respecto de qué era PRI, pero los principios de inversión responsable, pero lo acabas de hacer, así que gracias por eso. Mira, nosotros armamos la mesa, la red local de signatarios de PRI en Chile el año pasado, y hicimos este levantamiento entre los 13 signatarios que hay actualmente en Chile, de los cuales 4 son fondos de pensión, 8 son asset managers o administradoras de fondos, y 1 es un service provider, que somos nosotros Gobernar. Hicimos un levantamiento de cuáles eran los principales desafíos que estaban enfrentando cada uno y llegar como de alguna forma a un consenso en cuanto a la integración de estos valores, de estos factores ASG. Y identificamos entonces 2 ámbitos, más que ir directamente a qué criterios ASG, 2 ámbitos o dos desafíos globales que estaban enfrentando ellos, nosotros en el fondo como signatarios. El primero es el acceso a información ASG, que justamente tiene que ver puntualmente con lo que estamos viendo hoy y con lo que están facilitando los reguladores, por ejemplo, en el caso de la CMF con la norma de carácter general, con la 386, es cómo los inversionistas pueden realmente acceder a una mejor calidad, no solamente, como decía Fanny, justamente no solamente cantidad, sino una mejor calidad de la información ASG de las empresas. Y luego el poder realmente también tener algún tipo de engagement, es decir, un relacionamiento activo con las empresas para mejorar su propio desempeño en cuanto a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y ¿por qué no quiero ir puntualmente a qué criterios o factores ASG son los más relevantes quizás en este momento? Porque justamente parte de lo que se ha identificado
es que cada sector de actividad, sin duda, se está viendo tocado, si bien hay algunos criterios sociales, por ejemplo, que son bastante transversales, o algunos criterios ambientales que tocan a todos los sectores de actividad, cada sector de actividad está viéndose afectado en mayor medida en algunos criterios ambientales, sociales de gobierno corporativo que están incidiendo como riesgos, y algunos que de hecho pueden ser una gran oportunidad dado el escenario que estamos viviendo. Entonces, parte del desafío y lo que están buscando los inversionistas es que las empresas puedan ser mucho más proactivas, no solamente en poner a disposición una serie de indicadores y cumplir con el checklist de estoy realmente comunicando a través de un reporte de sostenibilidad, sino que las empresas puedan primero identificar realmente cuáles son los factores ASG que son materiales para mi sector de actividad, cuáles se están viendo más afectados por esta crisis sistémica que estamos viviendo y cómo los estoy gestionando, y divulgar eso en buena manera. Entonces, que la información realmente esté siendo material y en este momento también muy oportuna respecto de lo que está sucediendo al interior de la organización. Y este segundo punto que decía que es el engagement o el relacionamiento activo, es cómo, entendiendo que es un desafío que la verdad es que nos toca a todos, en todo sector, en todo país, el poder realmente tener un relacionamiento en el cual podamos sentarnos en la mesa y ver cómo ayudar, por ejemplo, si soy un inversionista, a las empresas a identificar quizás cuáles son esos criterios y cómo los pueden gestionar de mejor forma. No sé si con eso, Germán, doy un poco respuesta a lo que preguntaba. Sí, sí, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Fanny, vuelvo a ti con una pregunta que quiero llevarlos a todos en esta ronda, de hecho, a reflexionar sobre el título de la actividad, que es en el fondo Visión y Cultura ESG en Chile, Proceso en Desarrollo. Una de las cosas que me ha tocado ver es que un directorio que tiene ciertos deberes ante la ley, ¿no es cierto? Uno de ellos bastante conocido, que es el deber de cuidado, ser diligente al analizar situaciones, tomar decisiones. Un directorio se enfrenta a un escenario que lo voy a caracterizar de la siguiente forma. Aparte de todo lo que me ha preocupado y he tenido que decidir y mirar, lo tradicional, digamos, ¿no es cierto? Materia financiero-contable, fusiones, proyectos, adquisiciones. Hoy aparece todo este movimiento y esta tendencia por materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo, de gobernanza. Y esos directorios, cuando se enfrentan a este escenario, reciben preguntas del tipo, ¿cuál es la calificación y qué está midiendo de mi compañía? ¿Cómo le respondo a un inversionista institucional que me manda cuestionarios preguntándome por mi política de sostenibilidad, mis prácticas sociales? ¿Qué es lo que hago si es que un inversionista me está pidiendo que tenga 50% de directores independientes y otro en realidad me está pidiendo que sean, no sé, 20% de directores independientes? Recibo consultas de por qué no tengo igualdad o una mayor ponderación de género en el directorio, por ejemplo, mujeres y hombres, o a niveles ejecutivos. Entonces, lo que te quería preguntar es, ante este escenario donde un directorio que tiene que avanzar en una cultura y una visión ASG, ¿cómo un directorio puede hoy día entender qué está pasando en la industria de materias ASG y en particular tu visión en cómo están conversando, por ejemplo, las calificaciones financieras, que son conocidas tradicionalmente, con las calificaciones, en esto hablemos nuevo, siempre ha estado, pero hoy día lo estamos entendiendo como algo relativamente nuevo, que son las calificaciones en materias de sostenibilidad. Me gustaría que trates de explicarle un poquito a la audiencia hacia dónde se está moviendo el mundo y qué ves tú que está pasando en la región, para también darle como cierto consejo o tips a estos directorios que quizás no están entendiendo para dónde se mueve estas dinámicas. Amplia pregunta, pero bien, interesante. Mira, voy a empezar con tendencia en la industria, entonces. Las agencias de calificación ASG, como Vigeo Eiris, como MSCI Sustainalytics, que son especializadas en esos temas ASG, empezaron realmente a operar hace 20 años, más o menos. Desde hace 2 o 3 años, lo que está pasando
es que las agencias crediticias, Moody's, S&P, Fitch, están queriendo incorporar temas ASG. Y eso en el caso nuestro, por ejemplo, se concretó de la forma siguiente. Moody's hoy es dueño controlador de Billoeris. O sea, la decisión que tomaron fue, tenemos que meter los temas ASG, son temas que tenemos que incorporar en nuestras calificaciones mañana. Tenemos dos opciones: capacitamos a nuestros equipos o compramos, o adquirimos unos expertos ya calificados, y eligieron la segunda opción. Y S&P está siguiendo caminos similares, o sea, Fitch también, todas las grandes agencias financieras, por así decirlo, están tomando ese camino. Entonces, esa señal finalmente es que no hay marcha atrás respecto a eso. Ese tipo de agencia no hace ese tipo de inversión o de movida, y menos todos al mismo momento, por algo que quizás sea relevante. No, todos están seguros de que eso se viene fuerte. Entonces es un mensaje fuerte para los directorios. Pueden preguntarse cuándo empezar con estrategia ASG, pero ya no tienen que preguntarse si tienen que hacerlo o no. Eso ya está respondido. Van a tener que hacerlo. La pregunta es cuándo y cómo. Cuándo lo más pronto posible, y cómo, ahí justamente hay un abanico de quizás tips. Tú me preguntabas unos tips para esos directorios. O sea, sí o sí van a tener que seguir lo que pasa en la regulación, y ahí concuerdo con lo que planteó Diana, que un gran desafío para los reguladores, para Patricio en este caso, es cómo hago una normativa ASG que haga sentido para todos los sectores de actividades distintos, y eso es muy desafiante. Entonces, seguir esa parte regulatoria, conocer, saber para su empresa qué es lo que miran los inversionistas. Hay distintas formas de hacerlo, o sea, o los inversionistas lo pueden decir directamente, o las mismas agencias de calificación, o sea, mirar lo que miran las agencias de calificación cuando me evalúan a mi empresa. Y también, retomando un poco la conversa también anterior que hubo sobre diversidad en el directorio, capacitarse. Capacitarse, o sea, tú tienes dos opciones: o buscas nuevos directores que llegan con una expertise en tema ESG, que los hay cada vez más en la región, o tú capacitas a tus directores actuales. Y aquí, bueno, universidades como la Adolfo Ibáñez también pueden poner, y están empezando, entiendo, a proponer programas en este sentido. Hay cada vez más formas de capacitar directores en temas ASG. Muchas gracias, Fanny. Era amplia la pregunta, pero creo que fuiste súper específica y lograste responderla. Muchas gracias. Y me diste material para la siguiente pregunta, que es la pregunta para Patricio, que ahí se sonríe. Patricio, efectivamente, en la primera ronda de consulta de la norma 386, creo que un tema que salió fuerte era cómo dar a cada industria el set de preguntas, indicadores o temas ASG que sean materiales o relevantes. Entonces, mi pregunta va dirigida a cómo ustedes pudieron, en esta nueva propuesta o norma en consulta, pudieron reflejar esa inquietud o esa dificultad. A ver, como dice Fanny, efectivamente hay fenómenos que van siendo más rápidos que la respuesta que van dando los actores a nivel local. Porque lo que nos pasó fue que en la primera puesta en consulta todavía no estaba bien posicionado SASB, por ejemplo. No habían acuerdos o instancias que trataran de ir fusionando, por decir de alguna manera más coloquial, ¿cierto? GRI, con TCFD, con SASB, con la Fundación IFRS. Y hoy en día ya, producto de esta misma discusión, ya han ido ellos mismos llegando a algún acuerdo que presumo debiera ir facilitando ese ejercicio para los reguladores, ¿ya? Porque, para serte franco, no creo que sea sano que cada país trate de inventar su rueda, mejor de repente dejar que los actores a nivel internacional generen estos estándares y uno ir adoptándolos.
Y en ese sentido lo que tratamos de hacer fue un esfuerzo entendiendo que es transitorio, porque en algún minuto, como digo, cuando ya haya un solo gran estándar, si es que ello fuera posible, ¿cierto? Uno debe migrar a ello, pero en este proceso de transición lo que tratamos de hacer fue tomar aquellos elementos de estos distintos estándares que entendíamos tenían armonía en un documento tipo reporte de sostenibilidad, tipo reporte integrado, ¿ya? Entonces ese fue nuestro gran esfuerzo, tratar de tomar aquello de gris, ¿cierto? Que parte en la primera parte más cualitativa, lo que es más descriptivo, lo que tiene que ver con la posición que tiene, la postura que tiene el directorio frente a estas temáticas. Después, en materia de gestión de riesgos, tomamos gris, tomamos reporte integrado, tomamos también lo que era TCFD, como les mencionaba, que también en algunos componentes de riesgo climático. Y después ya en lo que es la cuantificación, más bien, en lo que puede interesarle a cierto tipo de inversionistas que ya quieren sistematizar su selección de portafolio o su evaluación de riesgo, ratios más bien por SASB, que entendimos que era un estándar que estaba más bien dirigido a los inversionistas de este tipo, ¿ya? Sin prejuicio que TCFD también, pero entendemos que es muy acotado lo que era cambio climático. Entonces ese fue el esfuerzo que tratamos de hacer, tratar de integrar en un solo documento estos distintos estándares para que sean compatibles con los esfuerzos que se están haciendo a nivel internacional, esperando a que ese esfuerzo internacional se concrete en algo, en un único estándar, si es que ello fuera posible. Muchas gracias por la respuesta, Patricio. Y vemos también que ahí hay esfuerzo a nivel de la Comunidad Económica Europea en temas como taxonomía, etcétera. O sea, es un tema que está ocurriendo y, como tú bien dijiste al comienzo, está pasando más rápido de lo que uno cree, ¿no es cierto? Uno avanza en algo y ya está ocurriendo algo nuevo y va en esta línea de conversación. Sí, y a propósito, perdona Germán, a propósito de taxonomía y estos temas, justamente a nivel de agrupaciones de reguladores, por ejemplo, la recomendación, al menos tentativa o preliminar, es traten de no avanzar individualmente, sino que esperar un poco a que se generen estándares internacionales para que no pierdan sus esfuerzos, y dos, para que no termine siendo como un estándar local cuando uno quiere un estándar más internacional. Perfecto, gracias por el comentario, Patricio. A propósito de esta conversación, me paso a la pregunta que le dejé un poco enunciada a Jaime, que tiene que ver con el segundo, a mi juicio, gran hallazgo del paper que ustedes escribieron, este estudio académico, que dice relación con el rol de los inversionistas institucionales en fomentar reportabilidad ASG en aquellas empresas donde participan en la propiedad. Entonces también quería que nos cuentes un poquito, Jaime, qué encontraron y cuál es la reflexión que tú haces a la luz de esos hallazgos. Perfecto. Bueno, toda la evidencia empírica internacional indica que los institucionales tienen un rol importante en materia de divulgación y en tema de adopción de prácticas ASG en las firmas. Y esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver primero porque ellos también tienen stakeholders. Ellos también dependen de inversionistas minoritarios, empresas, family office, otras instituciones que a su vez tienen preferencia por destinar sus recursos con una sensibilidad especial en temas ASG. Por lo tanto, una FP hoy día se debe a sus partícipes que ellos tengan la preferencia si invierto en esta FP o en esta otra FP, porque interpretan mi necesidad de, por ejemplo, evitar inversiones que contaminen, inversiones que dañen al planeta, etc. Por lo tanto, ese es el primer factor. El segundo factor es porque hay todo un debate en la literatura internacional cuál es el efecto de las prácticas ASG en las empresas respecto a la rentabilidad que podríamos generar como una inversión bursátil, ¿ya? El foco ha estado en las acciones. Y ahí hay literatura que está a favor, dice que aumentan los retornos, otra dice que no, pero en resumen todavía falta tiempo para evaluar, ¿ya? Pero lo importante es esto, es que de alguna otra manera, y es lo que se está discutiendo a nivel académico, sobre todo en finanzas, es que hoy día los factores ASG, gobierno corporativo, sociedad y ambiente, son factores de riesgo. Es decir, cuando un inversionista profesional analiza invertir en la empresa X y Z, bueno, no solamente hace un análisis financiero duro, sino que también tiene que evaluar cuál es la exposición de esta empresa a emisiones de carbono, cuál es la exposición de esta empresa a, por ejemplo, malas prácticas sindicales o malas prácticas con los trabajadores. Y esa evaluación, entonces, al final es transparencia. Esa evaluación al final del día
hace de que las asimetrías de información que hay entre un inversionista y un emisor, que siempre van a existir, tiendan a bajar. Y eso es bueno porque, por un lado, mejora la liquidez de los mercados. Latinoamérica tiene serios problemas de liquidez en los mercados financieros. Esto la mejoraría. Segundo, ayuda a los inversionistas no profesionales, los minoritarios, de alguna u otra manera, a tener un signaling de calidad, una señal de calidad. Por ejemplo, si un inversionista retail, cualquiera de nosotros, ve de que hay inversionistas institucionales comprando la empresa X y Z, eso es señal de que se están cumpliendo ciertos preceptos de ASG, se están cumpliendo ciertos principios de gobierno corporativo, y es una señal que para mí me interpreta desde el punto de vista de mis preferencias en las inversiones. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que los institucionales chilenos y latinoamericanos son, por así decirlo, los llamados o los dotados a hacer esto. ¿Por qué? Porque tienen los equipos, tienen los recursos para hacerlo y tienen el know-how para poder influir positivamente en que las inversiones, entonces, que ellos destinan administrando los dineros de sus partícipes, tengan un buen uso desde el punto de vista social. Hay que recordar, con esto termino, de que la discusión si las empresas tienen que maximizar la riqueza para los accionistas exclusivamente o maximizar la riqueza para los stakeholders es una discusión que desde el año 2019-2020, sobre todo por la crisis, ha venido cambiando. Y eso de alguna otra manera, al interior de un directorio, tiene que verse reflejado. ¿Quiénes son los que tienen esa percepción? ¿Quiénes son los que pueden capturar ese feeling dentro del mercado a nivel internacional? Son los inversionistas institucionales. Gracias, Jaime. Súper clara la respuesta y creo que da también material para preguntarle a Sergio, para que comente también sobre estos hallazgos. Vi que por ahí levantaste la mano, Sergio, así que te ofrezco la palabra. ¿Qué te parecen estos hallazgos y cuál es tu mirada desde la posición del regulador de esta industria, de estos actores que parecen ser muy relevantes en las dinámicas ASG? Sí, yo creo que globalmente se han estructurado muchas de las políticas alrededor de inversionistas institucionales. En este sentido, Chile no ha sido pionero, en otro sentido sí, pero considerando este enfoque de riesgo para los factores de sostenibilidad, perdón, el portuñol me va a atacar hasta el final de mi vida, así que ya pido perdón a todas las vidas. Pero el punto relevante es que, considerando tanto los factores ASG como cambio climático, existen riesgos, pero también oportunidades. Entonces, hay una tendencia enorme en mirar por el enfoque negativo, pero también hay el positivo. Una empresa que tenga una reputación de cuidar el ambiente, de cuidar a su gente, de cuidar a la gente que está a su alrededor. Además, trata bien a sus inversionistas minoritarios, sus tenedores de bonos, etc. Puede tener la simpatía de la población y con eso una marca más potente y vender más. Es decir, no es solo una mala postura me genera un castigo, pero una buena postura me puede generar un premio. Además, dentro de los factores de cambio climático, hay muchas áreas de oportunidad para beneficiarse en ajustarse al cambio climático. Entonces, yo creo que tenemos ahí varios puntos relevantes respecto a la forma de evaluar y por qué los institucionales han sido pioneros o más relevantes en eso. Yo creo que hay una justificación muy sencilla. Son inversionistas que deben tener una visión de largo plazo. Y considerando que un evento climático, ambiental, ¿cierto?, de gobernanza, tiende a acumularse en el tiempo, es decir, la probabilidad de que pase un evento va aumentando de forma relevante en el tiempo. Para un inversionista de corto plazo, muchas veces puede despreciar estas variables, a menos que tenga la impresión que va a venir un evento en el corto plazo, ¿no? Pero esa es otra historia. Para un inversionista de largo plazo, la probabilidad de una empresa, digamos, que se porta mal, tener el castigo es muy grande, o que vaya acumulando el premio en el tiempo. Entonces, un inversionista de largo plazo debe incluir estos factores en su análisis. Será mejor el análisis cuanto más y más relevante y más verídica, más veraz, sea la información que recibe.
De ahí la importancia de buenas agencias de evaluación, buena regulación para divulgación de la información y buenos equipos para análisis. Entonces, se junta en un círculo, ¿cierto? En un ciclo virtuoso en ese sentido, si tenemos más gente dando importancia, mejor gente dando importancia y mejor información circulando. ¿Cierto? Un inversionista de largo plazo tiene características muy diferentes de un inversionista de corto plazo. Una persona que le gusta invertir en la bolsa como le gusta jugar en la ruleta, ¿cierto? No va a tener una postura semejante al inversionista institucional. Y ese tipo existe, ese tipo da liquidez al mercado y tiene su valor, ¿cierto? No desprecio. Pero no puede ser así que un inversionista institucional haga sus inversiones. Por eso que es tan relevante que el grupo de personas involucrado en desarrollar este conocimiento lo haga conociendo las diferencias que existen entre las formas de evaluar para que la información sea más precisa, más adecuada y relevante. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que una de las cosas que me llevo yo como reflexión a la luz de sus comentarios es que esto es un ecosistema. Efectivamente hay un rol de los reguladores, por el lado de los emisores, por el lado de los institucionales, está claro, tenemos normativas en camino, una ya disponible, tenemos el rol de las agencias, ¿no es cierto?, que proveen información y ojalá cada vez más profunda y de calidad. Tenemos el rol de la academia, levantando evidencia que hasta ahora, al menos, corrígeme Jaime, en las materias que ustedes investigaron no había nada levantado, al menos en Latinoamérica, es algo novedoso esto, no se había hecho un estudio de este tipo. La academia tiene un rol y también, obviamente, los propios inversionistas que quieren invertir y hacer análisis siguiendo las lógicas ASG, los inversionistas responsables. Y respecto a este grupo y en particular, y con esta pregunta terminamos la sesión, quería preguntarle a Diana, luego de haber estado este tiempo, ¿no es cierto?, coordinando esta mesa de signatarios donde tú mencionaste habían 4 AFP, habían cerca de 8 o 9 asset management, ¿cuáles son las inquietudes o los temas que en concreto están abordando hoy día? Entiendo que pasamos de preguntarnos el por qué ASG a tratar de entender con claridad cuáles son los caminos para el cómo hacer esto, cómo hacer una política de inversión responsable, cómo analizar emisores, cómo analizar renta fija, etcétera, etcétera. Si nos pudiese comentar brevemente sobre esos puntos. Gracias, Germán. Creo que lo respondiste muy intuitivamente también al plantear la pregunta. De hecho, en conversaciones 1 a 1 que hemos tenido ya recientemente, en este primer trimestre, con signatarios en Chile y con algunos, de hecho, en la región, en otros países también, el gran desafío ahora para aquellos que ya dieron el paso de comprender que realmente hay una incidencia en el performance de los portafolios de inversión, hay una mayor resiliencia, en el fondo todo esto que ya ha sido bastante evidenciado y esa comprensión del para qué sirve integrar estos factores en mi proceso de análisis. Ahora el embudo o el big challenge en el fondo está siendo realmente cómo lo integro en el proceso de toma de decisiones de inversión, o sea, así lo han planteado de hecho explícitamente. Y ahí la verdad es que considero y consideramos también en análisis conjunto de que hay un rol muy importante también en las empresas y quizás voy a ser un poco reiterativa en relación a lo que dije en la respuesta anterior, en la medida que yo como empresa puedo identificar cómo creo valor corporativo, cómo creo un valor que resulta finalmente en una creación de valor económico, bursátil, etcétera, a través de la gestión de estos factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo y cuáles son mis riesgos y lo puedo llevar a una cuantificación, también facilito mucho más el proceso de indexar de alguna forma estos riesgos y oportunidades ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión. Entonces ahí consideramos que es muy importante esta conversación de
ambos lados de la mesa, en el fondo los inversionistas con las empresas. Y también por nuestra parte, por ejemplo, como service providers, estamos buscando cómo traer ejemplos de actores que en mercados más maduros, como puede ser, por ejemplo, Europa, puedan venir a realmente contar cómo vivieron el proceso, porque nosotros siempre hablamos, de hecho, Germán, voy a usar una frase tuya de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Cada inversionista tiene que, con todos los elementos, con toda la información que hay disponible, ver cómo realmente lo integra el proceso de toma de decisiones de inversión, y ahí es donde nosotros estamos buscando traer ejemplos de buenas prácticas de cómo se está haciendo en lo concreto. Y sin duda capacitarse, seguir fortaleciendo los directorios en este sentido, tanto de las empresas como de los inversores, de los inversionistas. Muchas gracias, Diana. Bueno, con esta reflexión final y tips, de cierta forma, Diana, quiero agradecer a la audiencia por haberse conectado. Simplemente recordarles que a fines de abril les vamos a hacer llegar un newsletter donde vamos a incorporar el estudio académico realizado por Alejandro Montesino y Jaime Lavín. Vamos a incorporar la investigación aplicada, donde vamos a incluir las preguntas y respuestas que ustedes nos han dado. Cada uno de los panelistas se va a llevar ciertas preguntas, las va a responder en profundidad y van a estar en ese documento. Agradecer también a nuestros expositores Alejandro y Caroline, y bueno, a nuestros panelistas por su buena disposición, su disponibilidad para hablar de estos temas y contarnos en qué está esta visión y cultura de los directorios en materias ASG. Horacio, gracias también a ti por los anuncios, y te dejo para que des un par de palabras y cierres la actividad. Bueno, no, yo creo que no hay mucho más para decir. Creo que la decisión de tener este centro se justifica después de todo lo que hemos escuchado, y bueno, y a quienes nos han acompañado, esperar que les haya sido de valor, y que se mantengan como muy conectados a lo que vamos a estar haciendo con el centro y a través de la alianza que hemos acabado de firmar con Gobernar y Vigeo. Así que gracias a todos, gracias a quienes nos acompañaron desde la casa, porque me imagino que todos estamos en casa, y bueno, y a todos los panelistas y nuestros académicos. Así que gracias y que tengan un buen día, y bueno, a cuidarse mucho. Gracias. Buenos días. Que estén bien. Adiós. Chao, gracias. Cuídense. Gracias.